Romanos capítulo 12, verso 2. Yo cuando el Señor me hablaba de esto, yo escucho, y ustedes se van a dar cuenta, que muchos se conforman cuando hablan y dicen así: ¿cómo estás? Tengo diabetes, tengo la presión alta, tengo miedo, tengo. Están conformes. Lo dicen con tal conformismo que parece que no hay esperanza de que puedan estar sin decir tengo tal enfermedad. Y yo, cuando leía esto, el Señor me explicaba, me hablaba, Él me decía: todos, háblales, diles que no se conformen. Ponele el ejemplo de, ustedes saben que las mariposas, antes de ser mariposas, eran un gusano. Eran gusanos. Y ese gusano se transformó después en una mariposa, o sea que el gusano no se conformó a ser gusano, a andar en la tierra como gusano, sino él se transformó en una mariposa que tiene belleza, que tiene libertad, que vuela, que anda de flor en flor. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a 100 años de vida, sino que tenemos que transformarnos. Pero hay una forma, y la única forma, y un solo medio para transformarnos, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Observa: renovación, transformación, entendimiento y comprobar. Hermano, yo veo que muchos no comprueban la veracidad, la palabra de Dios, no quieren comprobarla, tienen miedo. No tengan miedo. Dios los ha elegido a ustedes. Ahora, ¿qué vio en ustedes? No lo sé, pero sé que Él vio algo de gran valor en ustedes. Pero ustedes tienen que comprobar, porque acá esa es la voluntad de Él. Ese es el mandamiento de Él a ustedes, que comprueben cuál es la buena voluntad de Él. Este mandamiento es hoy y para siempre. Y es para todos los que Dios ha llamado. A ustedes Dios los ha llamado para esto, para que comprueben que la voluntad de Dios es que ustedes sean prósperos, que tengan salud, pero así como prospera tu alma. Y el alma, hermano, cuando hablamos de prosperidad, cuando Dios habla de prosperidad, en el mundo lo entendemos como tener muchos bienes materiales, tener mucho dinero en el banco. Para eso es prosperidad en el mundo. Pero Dios nos pone un ejemplo, que Él desea eso para ustedes, que tengan auto, que tengan su casa, que tengan bienestar, pero también que tengan salud. Pero hay algo más importante todavía: que sea próspera tu alma, que tu alma tenga mucha paz, mucho gozo, que tenga muchos buenos pensamientos, mucha esperanza, que vayas a dormir en paz y te despiertes en paz y te acuestes en paz, como dice el Señor. Pero el alma, claro, nos ocupamos de la prosperidad que hay en este mundo, de tener dinero, de trabajar más y de muchas cosas más, pero dejamos de leer la Biblia, dejamos la iglesia, y tu alma no prospera. ¿Qué vas a poder defenderte tú cuando alguien te trate mal, o cuando tu propio negocio te vaya mal, o cuando el dinero no te alcance? Vas a ver que no tenés paz, tenés ira, tenés enojo, y empezás a maldecir y a acusar a uno y a otro. Empezás a ponerte mal. ¿Sabes por qué? Porque tenés un alma que no tiene nada de prosperidad. Porque esa alma usó el cuerpo para prosperar en lo material, pero dejó la iglesia, dejó de venir a la reunión, dejó de leer la Biblia, dejó la comunión con Dios, y esa alma está pobre. ¿De qué te vale tener dinero? ¿De qué te vale tener muchos bienes si no tenés paz, no tenés sueño? Tenés que tomar una pastilla para poder dormir. No confías en nadie, estás pendiente de lo que tienes, en lo material, y te vas a ir del mundo y no te vas a llevar nada. Tienes que comprobar que la voluntad de Dios es como dice Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17. Y a veces somos ricos en el orgullo y no en lo material. Otros son ricos en lo material y también en el orgullo. Entonces, ¿qué dice a los ricos? Dice Dios de este siglo. Estamos hablando de 100 años de vida.
Por eso el texto que nos decía recién, no os conformé a este siglo. Acá dice, a los ricos de este siglo manda, es una orden. Que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Son inciertas. Si no dice, ¿dónde voy a poner la esperanza? En el Dios vivo que nos da, entienda, que nos da todas las cosas en abundancia, para que nos aferremos a ellas, no para que las disfrutemos. Ahí está diciendo Dios, Dios te da a ti todo lo que tú tienes. No es que seas mejor que otro ser humano, no es porque seas más inteligente que otro, no es porque tengas un título, todo eso Dios te lo dio, Dios te envió al mundo con ese oficio tuyo. Pero cuando estamos en el mundo de Dios, todos somos iguales. En el mundo de Dios es lo que quiere Él, que tu alma prospere, que tú te ocupes más de tu alma que de lo demás, porque lo demás, hay un texto en Deuteronomio 28, dice Dios, si tú cumples todo lo que yo te pido, estas señales te van a seguir. O sea, no vas a buscar el trabajo porque el trabajo te va a buscar a ti, no vas a buscar el dinero porque el dinero te va a buscar a ti, no vas a buscar la salud porque la salud te va a buscar a ti. Eso es todo, ellos ya tienen la orden de Dios. Recuerde que Dios llama a las cosas que no son humanas como si fuesen humanas. Siempre lo voy a explicar. Jesús le habló a una higuera como si fuese un humano. Nunca más nadie coma fruto de ti. Y esa higuera se secó. Jesús le habló al mar, le habló a las piedras. ¿Se acuerda que preparó un gallo? Al gallo le dijo, cuando Pedro me niegue 3 veces, tú vas a cantar. Y el gallo fue así. Y los gallos estaban esperando que Pedro por 3.ª vez lo niegue a Jesús. Y el gallo cantó. Todo lo hace. Él le habla a las personas como a las cosas inmateriales, como si tuvieran oído, porque para Él todo tiene oído. Entonces no podemos nosotros mirar para otro lado. Hermano, si Dios te ha llamado es para que dejes de preocuparte como ser humano, sino que te preocupes como ser divino. Todas las cosas, yo le hablaba a un hermano, todas las cosas, hermano, que le suceden a los familiares, a lo que te pasa, o sea, todos los problemas, son del orden espiritual. Y nosotros los queremos solucionar con lo emocional. Vos te cargas con lo que le pasa a tu papá, tu hermano, tu hermana, te cargas con ¿qué culpas tienes tú? ¿Qué culpa tiene él? Él no tiene ninguna culpa. Nadie quiere andar mal, nadie quiere robar, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere matar, nadie quiere esas cosas. Pero hay algo que lo obliga a hacer. Por eso le digo, es todo espiritual. Y ustedes lo quieren tratar de forma emocional. Con las emociones no van a cambiar a los hijos, a los padres, a los hermanos. No van a cambiar la salud, no van a cambiar a nadie. Por eso Romanos también, Pablo escribía, decía, el justo por la fe va a vivir. Entonces, si ustedes ya son justos, en la cena hablábamos que Jesús ocupó, como nos decía el hermano en Corintios, que Él no conoció pecado, pero por nosotros los hizo pecado, para que nosotros vivamos la justicia. ¿Qué quiere decir también eso? Que la paga del pecado es con la muerte, y ustedes ya pagaron, Jesús ocupó tu lugar, entonces ya no tienes, tú no le debes nada a Dios, al contrario, Dios te debe todas las promesas que te ha hecho. Él te debe a ti, tú ya no le debes nada, porque ya eres justo, ya paga, ya sos justicia de Dios en Cristo. Entonces tú puedes reclamarle a Dios. Por eso el texto que hablamos de Romanos 12:2, no te conformes, sino transformad por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué estoy entendiendo? ¿Cómo estoy entendiendo todo esto? Ustedes van a ver que muchos no entienden muchas cosas que están pasando, no entienden, no renuevan, no entienden nada. Yo le voy a decir algo. Antes, cuando estábamos con la ignorancia, como dice el texto, que el diablo, él nos cegó el entendimiento, 2 Corintios 4:4. Él, mire, trabajó justamente ahí, donde vos entiendes las cosas. Entonces vos ves por ahí, no entiendo por qué me pasa tal cosa. Salgo de una y caigo en otra. No entiendo por qué el dinero no me alcanza. No entiendo por qué tengo que andar todo el día enojado, irritado, amargado, preocupado. No sé qué me pasa, no entiendo nada. Esto es lo que hizo el diablo. Y él se hace llamar Dios de este, otra vez habla de este siglo. ¿Por qué siglo? Siempre está la palabra siglo. Son 100 años. Y nosotros, como esta generación, no vamos a llegar, nadie llega. Unos podrán pasar 100 años, pero no llegamos. 100 años es un siglo.
¿Y por qué nos tenemos que cargar y preocupar por 100 años cuando Dios dice que tenemos vida eterna? O sea, una vida inmortal, no más. Tu alma no se tiene que preocupar por estas cosas que hay aquí. Tu alma se tiene que preocupar en prosperar en el conocimiento de quién es ahora, quién sos vos. Y esta promesa que Dios te ha hecho. Y si vos estás consciente, tu alma va a empezar a prosperar. ¿En qué? En todo, en la paz, en el gozo, en la salud del cuerpo, en la tranquilidad en medio de la enfermedad, en la tranquilidad en medio de un terremoto, en medio de lo que está pasando en el mundo, porque van a suceder muchas cosas. Ya empezó. Este año que viene va a ser peor que este, porque va a haber guerra, va a haber terremotos, va a haber plagas, va a haber todo eso, no lo vamos a ver. Ruego a Dios que a ninguno nos toque lo que peor que la Biblia anuncia que va a venir. Que nosotros no estemos, ya que la iglesia no esté, pero nosotros tenemos en este poco tiempo, como Dios dice, un siglo, 100 años, de dejarnos conformarnos a eso. Ahora, Pedro 1.14 también nos habla de lo mismo. Hermano, este mandamiento de no conformarnos es para que todos nosotros recibamos todos los regalos que Dios nos ha dado en la vida nueva, en la vida eterna. Pedro 1.14 dice, como hijos obedientes. Lo primero que quiere un padre, hacerme caso, si no, no te voy a hacerme caso. Y los padres también queremos que nuestros hijos sean obedientes, pero no sé si habrá uno. Y luego al ser humano no le gusta obedecer. Desde chiquito no obedecen. Salí de ahí que te voy a pegar, salí de ahí que te voy a pegar. Y nunca sale el niño, nadie le enseñó a desobedecer. Y tú nunca le pegaste, peor, te hiciste mentirosa. Porque dijiste que le iba a pegar y no le pegaste nunca. O sea que el niño se acostumbró a la mentira también de los padres, nunca le pegaste. Como hijos obedientes, dice Dios, no os conforméis a los deseos que antes tenía. ¿Por qué te vas a conformar diciendo tengo diabetes? Bueno, tengo las pastillas de por vida, me dijo el médico. Ya estoy conforme con eso. Ya me conformé. La presión la tengo, ya me conformé con la presión. ¿Hay una pastilla? Sí, para la presión, ya me conformé. ¿Por qué entonces no buscamos las promesas de Dios, la palabra de Dios? Porque como Dios dice, te está diciendo, no te conformes a este siglo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando que en vuestra ignorancia. Entonces, hermanos, ahora ustedes están escuchando este mensaje y no pueden decir que están ignorando lo que Dios quiere. Ya se acabó. Ustedes no pueden decir que son ignorantes de la voluntad de Dios. Ahora tenemos que obedecer lo que Dios nos pide. No podemos decir que somos ignorantes, porque ya están sabiendo cuál es la voluntad de Dios. Y si no lo quieren hacer, es porque no les interesa lo que Dios quiere para ustedes, ni tienen deseo tampoco de hacer lo que Él quiere. No quieren. Por eso Pedro 1.15, el verso que sigue, él dice, yo quiero que ustedes sean como aquellos que los llamó Cristo, Dios, ser santos. ¿Qué dice? Santos. También vosotros, santos en toda vuestra manera de vivir. Y la palabra santo no habla de una persona. A ver, ¿cómo explicarlo? En el mundo antes conocíamos a los santos a través de una imagen. Usted ha visto, ¿por qué le llamaban santo? Porque vos lo podías escupir, retar, gritar. No te contestaban. Tienen ojos, no ven, tienen boca, no hablan, tienen oído, no oyen, tienen pie, no caminan. Y para el diablo nos hizo entender a nosotros que teniendo una religión, ya somos hijos de Dios. Eso es lo que hizo él. ¿Sabe? No solo una, él ha puesto 1100 religiones en el mundo. Entonces uno cree que ya teniendo una religión, ya tiene entrada al cielo. Ya es un hijo y una hija de Dios, pero todo eso es mentira, es mentira. Ahora dice Dios, así como que llamamos ser santo vosotros.
O se te está pidiendo a ti. No le pida a Dios que te aparte. Tú tienes que apartarte, tú tienes que creerle a Dios. Me voy a apartar de todo lo negativo que me transmite mi mente. No puede ser negativo. Ustedes como hijo, hija de Dios, no pueden ser negativos, porque la Biblia dice que todo, ustedes todo lo pueden en Cristo, que los fortalece. Porque al ser negativos están siendo débiles. Entonces vayan a la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús decía, al que crea, todo le es posible. No hay nada imposible, pero al que cree, estas señales iban a seguir. Bueno, cuando estamos conformes con algo o con alguien, yo quiero que vean el proceso que hay ahí. Si vos estás conforme a algo o a alguien, ¿qué va a pasar? Te vas a dejar de ser transformado. La palabra de Dios no te va a transformar en lo que ella dice, que ya estás sano por las llagas de mi hijo, yo te sané. Si vos estás conforme a la enfermedad, entonces no vas a ser transformado. Es inútil. Dios no puede hacer nada, porque no le creíste, porque te conformaste a lo que te dijo el médico, a lo que siente tu cuerpo. Pero ¿por qué no te conformas a lo que Dios dice? ¿Por qué no transformas tu manera de pensar? A ver, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta comprobarlo? Porque Él dice comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Cuánto tiempo puedes tardar? ¿Un día, 2, 3 días, una semana? Comprobar la voluntad de Dios. Y después presentarte al médico. ¿Cuántos aquí han venido enfermos y se fueron al médico y el médico le dijo que ya no tenían nada, ya estaban sanos, muy sanos? Yo siempre pongo acá un caso de allá está nuestro hermano Raúl, que los médicos, ya la esposa, 9 médicos creo que le dijeron que esa noche él se iba. Y ella dijo, no se va a ir, él va a salir caminando de acá, porque yo sé en quién he creído. Y él salió caminando. 9 médicos le dijeron que se iba esa noche porque los pulmones ya no daban más, pero hoy lo tenemos aquí, esto pasó hace varios años. Ella usó la transformación de la fe. La fe, la palabra de Dios, transformó esa enfermedad en salud. Ella no se conformó, hubiera agachado la cabeza si el médico dijo que se va a morir. Bueno, y empiezan a llorar. No, ella no lloró, ella dijo, no, él va a salir caminando. Y fue así. La fe transformó esa enfermedad en sanidad. Porque le creyó a Dios. ¿Me entiende? Ustedes, lo que el médico dice, parece que el médico está bien, ellos saben todo, muy bien, pero nosotros estamos en un mundo espiritual, en un mundo carnal. Ellos están en el mundo carnal, ellos no entienden nada de lo que es espiritual. Nosotros sí. Nosotros sabemos que Dios maneja todo. Dios hizo la ciencia, Dios también hizo los medicamentos, Él los hizo todo, porque sabía que nosotros no íbamos a utilizar la fe. Por eso Dios nos hizo remedios, para que también podamos utilizarlo. Pero para que si podemos utilizar la fe, es mucho mejor que el remedio, que un remedio que ha hecho las plantas. Si usan la fe, mucho mejor. Dios se va a agradar contigo, porque Él dice en Hebreo 11:6, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y Él está viendo, Él está mirándolo. En el Salmo 101:6 dice, yo mis ojos estoy poniendo sobre todos mis hijos. El que anda en el camino de la perfección, en la transformación, quiere decir, este me va a servir como testimonio, como testigo de lo que yo hice con Él. ¿Pero qué? Si yo me conformo a mi forma de vivir, a la enfermedad que tiene mi cuerpo, no voy a ser transformado. No me va a transformar la palabra de Dios porque estoy conforme. Miren bien, Romanos 12:2. No te conformes a este siglo, a lo que tiene. Transforma por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Está todo en tu mente. ¿Cómo entiendes? ¿Qué entiendes? Lo que Dios dice, ¿qué estás entendiendo? ¿Cómo lo entiendes a Dios? No, por favor, transformate tu cabecita. Ahora, si no renuevas todo lo que tú entiendes, no vas a tener, hermano, esa transformación que Dios está hablando. ¿Cómo lo entiendo, Dios? ¿Qué pasa con el entendimiento? Antes de conocer al Señor no entendía nada. ¿Por qué? Porque hemos leído lo que el diablo ha hecho. Te cegó el entendimiento. Mire si es zorro.
sabe que cuando nosotros entendemos bien, andamos bien. Si yo entiendo bien, pienso bien, me siento bien y ando bien. Ahora, si entiendo mal, me pongo mal y ando mal. Y ustedes han visto, todos lo entienden mal. Viven enojados, peleando, discutiendo en el matrimonio, con los hijos, porque entienden mal, todo lo entienden mal. Todo está mal, todo está mal entendido. Bueno, esto pasaba antes de ser llamados por Dios, por eso el diablo trabajó en esa, no sé qué habrá acá que te hace entender las cosas. Te cegó el entendimiento para que no te resplandezca. Esto nos pasó, el diablo nos hizo entender, repito de nuevo, el diablo a muchos los hizo entender que la religión es la voluntad de Dios, que la religión es para que sean hijos e hijas de Dios, nada que ver. Y así sigue mintiendo, él sigue con esa mentira de generación en generación, y así se va llevando tantas almas al infierno como que le creen a lo que él ha dicho. No, hay que nacer de nuevo, como dice la Escritura. Todo está engaño y toda esta mentira. ¿Sabe dónde se la descubrió? Era un sacerdote que fue a hablarlo a Jesús en la carta de Juan, capítulo 3, verso 3, un sacerdote que se llamaba Nicodemo. Él hablaba con los otros sacerdotes y vino de noche a preguntarle a Jesús qué había que hacer para ser salvo. Y respondió Jesús: es cierto, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el otro texto, mire cómo le contesta el hombre. El verso 4, que el Nicodemo le respondió: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Lo tomó literalmente, siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nada que ver. No entendía nada. Y era un sacerdote que estaba manejando una religión en aquel tiempo. Él no entendía que había que nacer de nuevo. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, es buena, es agradable y perfecta. Y la vas a conocer únicamente si has nacido de nuevo. ¿Cómo es nacer de nuevo? Es reconocer que Cristo murió en tu lugar, porque la paga del pecado es con la muerte. Por eso muchos saben, ¿no?, que ellos viven en este mundo y creen que van a seguir viviendo en este mundo. Yo pienso a veces, este año que ya está terminando, ¿cuántos se han ido? Familiares, personas que nunca esperamos. Y todavía falta los que se van a ir todavía. Llegan estos 2 meses, noviembre y diciembre, que muchos se van. Nadie esperaba que se vayan. Es cuando comenzó este año, de acuerdo, que este año sea mejor, que tengamos más, y ya no están ya. Muchos se han ido. Bueno, tenemos que saber que es Dios el que decide quién sigue y quién no. Por eso Dios ahora nos está hablando, nos está enseñando a que renovemos el entendimiento, a que empecemos a entenderlo a Dios, a conocerlo a Dios, como dice Juan 17:3. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué tengo que conocer? ¿Cómo Dios piensa? ¿Cómo Dios vive? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué Dios me llamó? ¿Por qué Dios hace tantas cosas? ¿Por qué Dios permite tanto dolor, tanta muerte que hay acá en el mundo? ¿Por qué? Conocerlo a Dios. Esa es la vida eterna. Conocer cómo vive Él para que yo viva como vive Él. Y para que cuando yo me vaya, voy a estar viviendo con Él como vivía o aprendí a vivir aquí como Él. Por eso dice, si estamos en Cristo debemos andar como Él anduvo. Y como es Él en el cielo, así somos nosotros en la tierra. Entonces, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al único Hijo verdadero que has enviado, a Jesucristo. Bueno, esa es una profesión, hermano. Pero claro, nadie se ocupa de conocer cómo piensa Dios, cómo vive Dios, quién es Dios, qué nos espera a nosotros. Nadie está ocupado. No, ya nos hemos conformado a vivir en este mundo de acuerdo al modelo que tiene la vida en este mundo. No, hermano, ya basta. Ustedes, Dios los ha llamado, los ha elegido para que cambien su manera de pensar. Empiecen a pensar a dónde van a vivir, con dónde se van. Empiecen a pensar que ya su alma no va a pasar por la muerte. Ustedes no van a sentir el dolor de la muerte. Entonces el cuerpo va a dormir, pero ustedes van a seguir con vida. Su alma va a seguir arriba. Va a seguir funcionando como funciona aquí, pero sin el cuerpo. Allá Dios tendrá otra cosa, no sé qué nos espera allá.
Pero sí vamos a funcionar, vamos a seguir viviendo. Y todo lo que queda acá quedó atrás, ya no sirve. El cuerpo será resucitado cuando Él decida resucitarlo. Entonces Colosenses 3:10, Dios nos dice y nos responsabiliza a ti a vestirte de la nueva criatura. Siempre hablamos que Jesús dejó las viejas vestiduras, o sea, ese cuerpo humano allá en la tumba. Y cuando Él resucitó, resucitó con nuestra vestidura, resucitó con un cuerpo, mire, que pasaba las paredes. Un cuerpo, tenía la misma forma, pero con otra materia. Él pasaba a través de la pared. Si Él, pues mira, acá metía la mano, acá pasaba la mano, no, nada, no sé, una materia nueva. Bueno, Dios dice que nos debemos vestirnos de la nueva criatura, que nació para vivir eternamente. Tú te tienes que vestir de esa criatura, porque ya tienes la inmortalidad. Ya tu nombre está anotado en el libro de la vida del Cordero. En el cielo tu nombre está anotado. Ya estás ahí. Entonces empieza a vestirte de ese nuevo hombre, como dice el verso 10. Revestite del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. ¿Cuál es la imagen? De lo que lo creó, así como fue Cristo en este mundo. Esa es la imagen que tenemos que tomar nosotros. Él nunca participó humanamente, Él no odió, no peleó, nada, lo escupían, hablaban mal de Él, pero Él jamás actuó o reaccionó como reaccionan los seres humanos, jamás. Por eso dice, conforme a la imagen del que lo creó, ustedes se van a ir renovando, dice, renovando hasta el conocimiento pleno. Pero cada día lo tenemos que hacer, tenemos que practicar cada día. No tenemos que conformarnos de venir el domingo como religiosos, no. Ustedes vienen aquí a aprender. ¿A aprender qué? A aprender a hacer, no a conocer, a hacer. Tienen que hacer lo que Dios les ordena, no conocer. Porque a veces conocemos y no hacemos, no te sirve de nada. Es como que vas a estudiar en una universidad y te recibes de médico y listo, se acabó. Ese conocimiento va a quedar ahí y yo no lo ejerzo. No, acá todo lo que Dios te dice es para que salgas de aquí y empieces a usarlo, a revestirte como Él dice acá. Efesios 1:17 y 18 también nos dice, Dios guió a Pablo para escribir esto, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, o sea, de la vida eterna. Conocerlo a Él, conocer qué nos ha dado, qué quiere que hagamos, que le echemos sobre Jesús toda la aflicción. Ustedes ya no tienen que afligirse por nada. Tienen que echar sobre Jesús todo lo que les aflige, porque Él tiene cuidado de ustedes. Eso es lo que dice. Por eso le pido a Dios que les alumbre los ojos, decía, en vuestro entendimiento, para que sepan. Y a veces no saben, porque son tercos, porque le creen más a la mente del pecado que a lo que Dios dice. Hermano, lo dice, el que usted tiene su Biblia en la casa, lo que ella dice es la verdad, para bendecirte y también para disciplinarte o maldecirte. Se va a cumplir lo bueno y lo malo. Todo lo que está escrito tiene cumplimiento. Entonces dice el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de la vida eterna de Él. Y esta es la vida eterna, decía San Juan 17:3, que te conozcan a ti y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, hermanos, conociendo todo esto, conociendo qué tenemos que hacer, esto es como una profesión. Jesús habló de esto en primera de Timoteo 6:3. Ahí decía, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Profesión, lo tienen que tomar, mire qué bueno, de como una profesión. Los maestros tienen una profesión. Ellos no pueden estar sin estar enseñándole a los niños o a los adultos, a los jóvenes. Eso es una profesión. O el abogado o el ingeniero es una profesión que tiene que practicarla. Bueno, ustedes tienen que practicar esta profesión. Es un privilegio que tenemos, que Dios nos ha dado, que puso Él en ti, te puso en la misma escuela del Señor Jesucristo.
Porque una profesión nace de una escuela. Él te puso en la misma escuela donde aprendió su Hijo Jesucristo la buena profesión, para que llegue a ser igual a Él, como dice 1 de Juan 2:6. Eso es, y para eso hay que pasar muchas materias. Tenemos muchas materias en esta profesión que tenemos que empezar a aprender. Por ejemplo, una de ellas es la que dice en 1 Timoteo 4:16. La primera materia dice que tenés que aprender, cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Porque en tu mente tú eres el que hace todo el lío. El pecado te usa para que sigas practicando con él. Mira, ustedes quieren conseguir a alguien gritando, amargándose, peleando. Mire, no hacen nada. Jesús dice que con él, dice, son más que vencedores. Y entonces, ¿por qué no ustedes no lo sacan a los hijos, al padre, a la madre, los problemas que ellos tienen? ¿Por qué creen que los van a corregir gritándole, haciéndole ver el error? Ellos lo saben. Ellos saben que están enfermos, ellos saben que se drogan, que se alcoholizan, que están mal, que ellos lo saben. Y entonces ustedes van y les dan y les dan. El pecado, están practicando con el pecado y con el pecado ustedes no van a hacer nada. No lo hagan. Vayan con Cristo. Todo lo puede en Cristo. Entonces esa es la primera materia que tengo que aprender. Cuidarme de mí mismo. Basta, no se crean a ustedes mismos. Vengan a la palabra. Dios les está enseñando ahora que te tienes que cuidar de ti mismo. Ahora también Mateo 16:24 dice que te niegues a ti mismo. Niégate todo ese odio, esa bronca, ese enojo que tenés por corregir a alguien. No lo vas a corregir diciéndole, gritándole, no lo vas ni pegándole, no puede. Son problemas espirituales, entiéndalo. Ellos no van a aceptar los gritos tuyos ni la corrección tuya. Al contrario, si son hijos adultos, lo primero que van a hacer es irse de su casa. Me voy porque acá no me entienden. O si me entienden y yo quiero salir, pero ellos no me entienden, entonces ¿qué hace el joven? O la joven se va de la casa. ¿Me entienden? Ese es el resultado del pecado. Pero si yo estoy con Cristo, yo voy con Cristo, entonces se va a cumplir lo que dice Romanos 8:37, 1 Corintios 15:57, que dice que ante todas las cosas somos más que vencedores y Dios te va a llevar. Cuando tú le digas, Señor, llévame a sacarlo a mi hijo de la droga, del alcohol. Señor, te llevo, vamos a ver a mi madre que está enferma. Señor, vamos, ahí voy a tener victoria. No puede fallarte. Ahora, si vas con el pecado te va a hacer juzgar a la persona, porque no tomas la pastilla, porque no vas al médico, porque no te cuidas, porque te han dicho que no tomé, que no comas, porque todo, ¿y para qué? ¿Qué ganas con decirle eso? Lo amargas más. O sea, mire, afirmas la profesión de ella de estar enfermo. Más enfermo va a quedar ese ser querido. Entonces son materias, hermanos, que tienes que quedar ya aprendida. Efesios 4:22 también te dice otra materia en cuanto a la pasada manera de vivir. Esas son las 3 materias. Mira, hay muchas otras materias, pero 3 materias. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojate del viejo hombre, de la mentalidad vieja que tenía. Despojate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Te engaña. Como decía Jeremías 17:9, nadie dice, engañoso y perverso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Es duro y perverso más que todas las cosas. Es él el que te engaña con lo que vos sentís, pensás o querés hacer. Engañoso y perverso. Dice, despojate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, hermanos, estas son las materias que tenemos que aprender muy bien. Cada día tenemos la prueba. Tenemos la prueba para que la dirección de arriba, en los cielos, que nos está clasificando, nos está viendo. Recuerden, Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, el que anda en el camino, el que esté preparándose para aprobar esa materia, esta persona me va a servir. Y también otro, el último, 2 Corintios 13:5. Ahí nos pide que repasemos lo que aprendimos. Ahí dice, examinaos a vosotros mismos. A ver qué has aprendido todo este año de lo que Dios te ha enseñado. Examínate a vos mismo si estás en la fe. ¿Estoy usando lo que aprendí todo este año? ¿Estoy en la fe? La fe es
La fe vino por lo que yo oí de Dios. No sé cuántos domingos tiene el año, pero todos los que han venido todo el año han oído muchas cosas. Pero dice, examinate si estás en la fe. Probate a vos mismo. ¿O no te conoces a vos mismo que Jesucristo está en vos? A menos que estés reprobado. Los chicos cuando estudian y van y no aprueban, ¿qué pasa? Les dice, están reprobados, vuelve a estudiar de nuevo. Bueno, acá reprobado quiere decir, Dios ha reprobado tu conducta, tu comportamiento. Te estás comportando como estabas cuando estabas antes sin Cristo. Dios reprueba ese comportamiento de los hijos. Ustedes son hijos, hijas de Dios. ¿Cómo te puedes comportar como antes? Ya no. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece. Separados de mí no pueden hacer nada. Dios suplirá todo lo que les haga falta. Echen sobre mí su ansiedad porque yo los cuido. Ustedes son mis hijos y el diablo no los puede tocar. ¿Por qué no aprenden eso? Mire ahora que estos 2 meses, que hagamos de cuenta que hoy empieza el año nuevo para ustedes. Por favor, transfórmense, vuelva al texto inicial, Romanos 12:2. No se conformen como viven, transformen por medio de la renovación, renueven su manera de entender, para que comprobéis, hermano, empiecen a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Ustedes qué piensan de la voluntad de Dios? ¿Qué es la voluntad de Dios? Que tú estés enfermo, que estés viviendo como estás viviendo, que no tengas un aire acondicionado, que no tengas una casita linda con bienestar, que no tengas un colchón nuevo, un auto nuevo. ¿Qué piensa? Dios quiere todo. No es como ustedes están pensando. ¿Y saben por qué no lo tienen? Porque no se transforman. Porque se han, como dice, conformado a la forma de vivir. Este año, fíjese, tu casita, ¿ha cambiado algo? ¿Has renovado tu casa? ¿Has pintado las paredes por lo menos? ¿Has revocado el fondo? ¿Qué has hecho en tu casita? En tu piecita, donde tu dormitorio. ¿Qué has cambiado ahí? ¿Cambiaste algo? No. Está lo mismo. Nos hemos acostumbrado a ver eso. No, hermano, ustedes ya no. Dios quiere el bienestar para ustedes. Lo dice la tercera carta de Juan. Yo deseo que ustedes sean prósperos en todas las cosas. Pero la condición es que primero te tienes que renovar tu mente. Por eso Él dice, para que así como prospera tu alma. Primero piensen, hermano, antes de pensar en la prosperidad material, sean sabios. Hagan prosperar a su alma. Porque cuando tengan mucho, van a estar contentos. Porque su alma está próspera. Cuando tengan poco, su alma va a estar contenta. Cuando tengan una moto, si se la roban a la moto, van a estar contentos. Dios va a permitir que pasen esas cosas. Les doy mi testimonio. A mí me robaron una moto, recién salían las anelitas. Y la tenía un chiche. Y miren, en la iglesia había como 40 motos. La mía la puse al fondo para que nadie me la lleve. ¿A cuál la llevaron los ladrones? A la mía. Era imposible sacarla de todo, pero la sacaron a la mía. Entonces los hermanos me decían que voy a poner la denuncia. No voy a denunciar a nadie. Le dije, ¿por qué? No voy a denunciar a nadie porque esa moto es del Señor. No es mía. Y si Él permitió que me la roben, por algo será. Tal vez quería evitar que alguno de mis hijos tenga un accidente. O yo. No sé. Dame gracias a Dios en todo y eran nuevas las cosas de Dios. Y yo me conformé a lo que Él decía. Dame gracias a Dios en todo y por todo, porque esta es mi voluntad de mía para con vos. Me conformé. Y yo trabajaba, tenía una herrería. Y al poco tiempo llegué a tener hasta 5 motos. 5 motos me dieron. Me las dieron, no las compré, me las dieron. Y así pasó con los autitos que tenía también, que los regalaba y me devolvían de nuevo autos. Me regalaban. Eso pasó. Porque yo no estaba conforme
a los malos hechos que me pasaban. No, yo me conformé con lo que Dios decía. Dame gracia en todo lo que te pasa, porque esa es mi voluntad. Entonces, cuando mi alma está próspera, voy a tener mucho y me voy a alegrar. Voy a tener poco y me voy a alegrar. O sea, voy a estar alegre con lo mucho y con lo poco. Voy a estar contento siempre. Y no voy a estar contento porque cambie el auto o porque cambie la casa o porque no voy. Yo ya estuve contento. No me va a contentar comprar un departamento, comprar un auto nuevo, una camioneta nueva. No me va a contentar. ¿Saben por qué? Porque ya estaba contento. Y porque yo no me siento propietario. No se sientan propietarios. No se sientan propietarios, por favor, no se sientan. Y yo les digo, mi consejo a los que cobran, no se pongan a contar el dinero, cuánto me queda para fin de mes, porque les va a ir mal. Y eso es lo que el diablo quiere, que ustedes cuenten. Porque él va a ver que ustedes están dependiendo del dinero, de lo que les queda, y no depende de aquel que los despierta, que les da la vida. Y si él te da un día de vida, te va a dar de comer, te va a dar de vestir, te va a dar el sueño, te va a dar salud, te va a dar todo lo que tú necesitas para continuar un tiempo más en este mundo. Así que no se olviden, no se conformen en este siglo, transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si no se renuevan, no van a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta, no falla. ¿Entienden? Ya empieza un año nuevo. Para ustedes ahora empieza un año nuevo. Si se transforman, van a ver la mano de Dios generosa, porque Dios nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros le pedimos o necesitamos. Vamos a orar para darle gracias al Señor.